capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los discursos de nuestro Señor Jesucristo dirigido a los judíos incrédulos ya han terminado. Ya no más se va a escuchar la voz del pregonero de buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ya no más se va a escuchar esa voz, por lo menos no a círculos tan amplios, tan generales. De aquí, a partir del capítulo 12, los mensajes que escucharemos serán centrados en un grupo selecto, íntimo. Esto para que se cumpla lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto nos recuerda que hay un tiempo aceptable para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Como les he dicho, después del capítulo 12 solo se registrará lo que Jesús dijo a sus discípulos, a ese círculo íntimo. Aunque las señales de Jesús echaban abajo toda duda razonable de que Él era el Mesías. Jesús acaba de resucitar a un hombre con 4 días de muerto, y las evidencias echaban abajo toda duda que se pudiera levantar. Sin embargo, vemos que ninguna evidencia, ninguna circunstancia iba a cambiar el corazón de los hombres incrédulos. En este pasaje, capítulo 12, vemos cuán grandes son las evidencias que se dejan ver, que Dios permite que nosotros veamos a través de lo que Él hizo en la resurrección de Lázaro. El texto nos dice que hubo una cena en Betania y que ahí estaba Lázaro entre los invitados. Las evidencias eran innegables, ¿verdad? Nadie podía decir que lo que vieron salir cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Nadie podía decir que lo que salió de ese sepulcro era una visión, era un fantasma. Después de varios días, Lázaro estaba comiendo y bebiendo alimento real como cualquier persona. Sin embargo, vemos que los hombres incrédulos estaban resueltos a no creer y a rechazar a Jesús. Antes de adentrarnos en el pasaje, hermanos, quiero hacer notorio algo. Las mismas evidencias que se ven en la resurrección de Lázaro, para esas evidencias que se muestran, también se ven en la señal más grande que los hombres han recibido, la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, así como la gente de Betania vio ir y venir a Lázaro, también así a Jesús, después de su resurrección, se le vio ir y venir con sus discípulos. Así como Lázaro comió y bebió con sus amigos alimento real, Jesucristo también comió y bebió antes de ascender a los cielos. ¿Recuerdan? Nadie que vio a Jesús comer pescado y miel podría decir que el cuerpo de Jesús no era real. Entendemos entonces, hermanos, que la incredulidad no es la falta de evidencias, como ya hemos dicho. La incredulidad es un problema serio, es un problema grave. La incredulidad no es un asunto de épocas, porque hay quien pudiese decir: bueno, es que los hombres de aquellos tiempos eran tan incrédulos. No. Hoy, más de 2000 años después, el hombre sigue siendo un ser
incrédulo. Alguien pudiese decir que, bueno, la incredulidad es un asunto racial o étnico. Es que los judíos, los palestinos, esos hombres sí que son duros. Nosotros los mexicanos somos más nobles. No, no es verdad. Todos somos igual de duros en cualquier parte del planeta. La incredulidad tampoco es asunto de cultura o de religión. La incredulidad está arraigada en el corazón del hombre en su estado natural. Existen grandes implicaciones y es por eso que Juan permite ver esas evidencias, esos detalles, para que creamos, dice Juan al final de su evangelio. Él dice, están plasmadas todas esas señales y evidencias para que creamos, para que no seamos incrédulos, ya que la incredulidad tiene implicaciones serias, hermanos. Existen grandes implicaciones por creer o por no creer, sobre todo en la doctrina de la resurrección. Las evidencias que están plasmadas en este evangelio, vemos en esta narrativa de cómo es que Lázaro estaba tan vivo como cualquier otro. Las implicaciones, hermanos, de lo que aquí está sucediendo, Juan lo que quiere es llevarnos y mostrarnos cómo es que la fe tiene implicaciones prácticas, pero también el ser incrédulo tiene implicaciones prácticas. El creer va a dar un fruto, y el permanecer incrédulo también va a evidenciarse en un fruto. Entonces, hermanos, si creemos que Lázaro resucitó, no vamos a tener problemas más adelante en los capítulos que vienen adelante para creer que Jesucristo también resucitó. Si creemos que Jesucristo resucitó, entonces no vamos a tener la menor duda de que Jesucristo es quien dijo ser el Mesías, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, fíjese las implicaciones de creer, de la fe. Si creemos que Jesucristo es quien dijo ser el mediador, el Mesías, entonces tenemos la seguridad de que los que morimos en Cristo resucitaremos también con Él para vida eterna. Si Jesucristo es quien dijo ser, si Jesucristo verdaderamente es el Mesías, el Salvador, y resucitó como Él dijo que lo haría, entonces no tenemos por qué dudar de ninguna de sus promesas. Implicaciones de una fe genuina, de una fe verdadera. No hay cosa, hermano, más infructuosa que tener conocimiento sin fe. Está aquí plasmado una señal y evidencias maravillosas de cómo es que un hombre resucita después de 4 días de muerto. Sin embargo, usted puede venir aquí y haber estado escuchando estos 4 o 5 sermones acerca que prácticamente han sido Lázaro, y obtener un conocimiento, pero si esa historia de la resurrección de Lázaro no llega a tener una implicación práctica en su vida, es realmente triste. El conocimiento tiene que llevarnos a la fe, a creer, hermanos. No hay cosa más triste que una fe que no tiene implicaciones prácticas. Es lo que dice Santiago. Una fe sin obras, una fe que no fructifica en algo palpable. Es tan triste, hermanos. Vemos en este pasaje, hermanos, 2 cosas: los efectos de la fe y los efectos de la incredulidad. Y en eso quiero centrar mi mensaje en esta mañana. Por una parte, el ministerio de Jesús había causado el rechazo y el aborrecimiento de muchos. Había evidenciado la incredulidad de muchos corazones. Pero por otra parte, el ministerio de Jesucristo en estos 3 años había impactado profunda y verdaderamente en el corazón de algunos cuantos. Aunque muchos le aborrecían y evidenciaban su verdadera naturaleza, dando frutos malos y llegar a la resolución de decir, como vimos la semana pasada, matemos a Jesús, a pesar de las evidencias. Eso nos hace recordar lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol va a dar buenos frutos, pero el árbol malo va a dar malos frutos.
Pero por otra parte están estos, hermanos, quienes darían un fruto agradable y bueno. Hay también quienes daban evidencias de una fe verdadera. Y aquí está plasmado en este Evangelio de Juan. Se dice en el versículo 1 que en Betania estaba un pequeño huerto del Señor. Había árboles que daban buenos frutos, y esos árboles Jesús los encontró en Betania. Ahí en Betania había un pequeño huerto donde Jesús le gustaba ir ahí, porque allí había quienes verdaderamente amaban al Señor y creían en Él. Árboles con buenos frutos. Esa pequeña aldea, como ya hemos visto en otras predicaciones, que se encontraba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, a 3 kilómetros, un lugar muy humilde, muy diferente a todo el esplendor de la gran ciudad de Jerusalén, el templo, sus luces, la gente, el ir y venir. A 3 kilómetros, muy cerca de allí, está un pequeño huerto. Y allí dice la Escritura que se dirige el Señor, ahí a Betania, donde Jesús se encontraría con la familia de Lázaro. Dice que en Betania, ahí se iba a realizar una cena, en el versículo 2. Jesús se dirige allí y podemos imaginar el ambiente que está en esa cena. Si allí están los que aman a Jesús, hay un ambiente de amor, hay un ambiente de agradecimiento, hay un ambiente de gozo. Jesús va a ser recibido ahí. Y en ese lugar se encuentran estas personas: María, Marta, Lázaro. Según el otro evangelio, la cena se celebra en casa de Simón el leproso. Ahí, hermanos, estaban en Betania quienes se prepararon para recibir a Jesús y a sus discípulos, mientras otros estaban confabulándose para matar a Jesús. Jesús quiere estar con estos pocos, con quienes querían estar con Él. Recordemos que ya había una orden de que si alguien supiera dónde estaba Jesús, tenía que informar a las autoridades. Y Jesús va a ese lugar sabiendo que los que estaban ahí tenían una verdadera fe. Eran árboles buenos, que daban buenos frutos. Jesús se dirige a Betania sin temor, a estar con ellos en intimidad, porque ahí estaban los que estaban dispuestos a pagar un alto precio con tal de estar en la mesa del Señor. Una fe genuina tiene implicaciones prácticas. Estos hombres estaban dispuestos a que se les identificara con Jesús y sufrir las consecuencias que ya se estaban confabulando contra Cristo. Ahí en Betania estaban los que amaban a Cristo. Ahí estaban quienes no correrían a traicionarlo. Y es interesante porque yo veo el interés de Jesús de ir a este lugar. Jesús quería ir a este lugar. Jesús tenía interés de estar con ellos también. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahí en Betania estaban esta clase de personas, quienes no fueron a entregar a Jesús, quienes no fueron con las autoridades judías, sino que se prepararon porque querían estar con Cristo, querían escuchar sus palabras, querían estar a la mesa con Él. Aunque esto tuviera implicaciones, tuviera un costo, peligros. El primer árbol que quiero hablar de buen fruto que estaba ahí en Betania, el primero que aparece es Marta. En el capítulo 2 nos dicen de esa cena, está Marta. Quizás se menciona primero porque era la encargada de esa cena que se realizaba allí. Marta
Dice el texto, ¿era la qué? Marta era la que servía. Y es todo. Pero tiene grandes implicaciones. Por lo menos en esa cena había 15 invitados. Los 12 discípulos, Jesús, Simón, el leproso y Lázaro. Marta estaba ahí atendiendo a estas personas. Y aunque este pasaje en esta cena, ellas no podían estar ahí cenando junto con los hombres. Es el pasaje de una cena. Sin embargo, estas mujeres se capturan toda nuestra atención y todo el relato de Juan. Ellas son parte esencial de este relato. Marta tomó la responsabilidad de servir. En otra ocasión Jesús ya las había visitado. Y en otra ocasión, cuando llega Jesús en Lucas capítulo 10, nos dice que la que tiene la disposición para servir y atender a Jesús es Marta. Así es que Marta es esa, la que sirve, la que está dispuesta a servir. Y en esta ocasión, aunque va a atender a 15 personas, sobre todo su servicio está enfocado en servir a Jesús. Los motivos que esta mujer tenía para servir a Cristo: su hermano estaba vivo. Su hermano estaba vivo. La gratitud amorosa movía a esta mujer a servir a Cristo por la resurrección de su hermano. Seguramente era una mujer que tenía un deseo grande de honrar a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? De la forma en que ella sabía hacerlo: sirviendo, poniéndose al servicio de Jesús. Pero hay algo que quiero destacar. Anteriormente, Marta apenas va a atender a 4 o 5 personas y se estaba quejando, ¿recuerdan? Ahora está atendiendo a un grupo 4 o 5 veces más por lo menos. ¿Y qué sucede? No se queja. Algo sucedió en el corazón de Marta. Ella pudo ver a Jesús de una manera en que ahora algo cambió dentro de ella, y ahora ella está dando un fruto espiritual, un fruto verdadero. Ya no se queja. La queja es un fruto bueno o malo. Malo. Ahora ya no se queja. Algo ha sucedido en ella. El árbol está dando un buen fruto. La verdadera fe tiene implicaciones prácticas y evidentes. Todos los cristianos, dice la Escritura, somos llamados a servir. Todos los cristianos deberíamos estar comprometidos en el servicio desinteresado, como evidencia de la fe, de nuestra credulidad en Jesucristo como Salvador. Debería evidenciarse en nosotros que hemos creído en el Señor, así como en esta mujer, sirviéndole al Señor sin queja ni murmuración. Romanos capítulo 12, verso 11 dice: hermanos, no sean perezosos, sino sean fervientes en espíritu. Pero no se queda ahí, porque pudiésemos pensar: tengo que vivir mi cristianismo bien ferviente en el espíritu, bien gozoso. No, sino dice sirviendo al Señor, sino entregando nuestro servicio al Señor. Gálatas 5:13 nos dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La fe verdadera, la fe del cristiano, tiene implicaciones prácticas. El servicio evidencia nuestra transformación interior. Hebreos 9:14 habla acerca de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, y dice: esto ha sido con el propósito de que sirváis al Dios vivo. Nuestra fe, hermanos, se debe de evidenciar en nuestro servicio desinteresado a nuestro Señor. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Pablo se refería a sí mismo no solo como el apóstol, sino como el siervo
Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo. El evangelio transformó su vida, no para hacerlo un hombre intelectual, no para hacerlo un hombre de dominio sobre otro, sino para humillarlo y hacerlo un servidor de Dios, un servidor del reino. No solamente se dirigió a los romanos, en segunda de Corintios también, a la iglesia de Galacia también les dice soy un siervo, a los filipenses también les dice soy un siervo, a Tito, en su carta a Tito le dice siervo, soy un siervo de Jesucristo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y ve cómo se dirigen los escritores, Santiago capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ser cristiano es ser un siervo. Ser cristiano es servir a Dios y a nuestros hermanos. Ya no vivimos para nosotros. Algo pasa dentro del creyente, de aquel que puede ver a Cristo como el Salvador y Redentor de nuestros pecados, que hace que nuestras vidas cobren sentido y se vuelvan al servicio desinteresado de nuestro Señor. Dice el texto, y Marta servía. Pero sobre todo, hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús. Aunque Pedro también se dirige a sí mismo en su segunda carta, yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Tenemos el ejemplo más grande y sublime. Fueron las palabras de Jesús el que dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. Tenemos aquí a Marta. Aunque en este texto solamente se usa esa frase, dice, y Marta servía. Parece que Marta queda opacada con la acción dramática que va a hacer María, ¿verdad? Al derramar ese perfume. Lo que hace Marta es verdaderamente agradable delante del Señor. Solo se dice Marta servía, pero fue tan agradable para el Señor. Vea cómo el apóstol Juan nos dice tan solo unos versos adelante las palabras de Jesús en el verso 26. Verso 26 del capítulo 12, tan solo más adelantito ahí. Fíjese lo que Jesús dijo acerca del servicio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿A dónde iba a ascender el Señor? A la presencia del Padre. Y dice, y donde yo estuviere, allí también va a estar mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Una fe genuina tiene implicaciones visibles, implicaciones reales, implicaciones palpables, que darán evidencia qué clase de árbol es, si es un árbol bueno, si es un árbol malo. Aunque el fruto no determina, ¿verdad? El fruto no hace al árbol, el árbol hace al fruto. Evidenciará qué clase de árbol es, si proviene de una fe verdadera o es simplemente incredulidad. Esta es Marta la que creyó en Jesús. Esta es Marta la que sirvió a Cristo de todo su corazón. Hay otro árbol en el huerto de Betania y esta mujer es María. María la que es reflexiva, María la que es pensativa, María la que es emocional. Estas mujeres son distintas porque no todos somos iguales. María es aquella que quería estar cerca de ahí, aquella que su hermana la reprendió por estar ahí a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Dice en el verso 2, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, dice ahí, esa palabra no nos ayuda mucho para poder identificar la razón por la cual María hizo lo que hizo. En el original, la palabra se traduce más fielmente como por consiguiente. Dado que Lázaro estaba vivo y estaba a los pies, estaba en la misma mesa, que Jesús,
comiendo como una persona, como lo hace cualquiera, tan vivo como cualquiera de los que estaban allí. Dado que Lázaro estaba vivo y no estaba en el sepulcro, entonces, por consiguiente, María ofrece un acto de devoción desbordante. María, dice la Escritura, tomó entonces una libra de nardo puro para ungir al Señor. Esto equivale a medio litro aproximadamente de un perfume, de un aceite que se daba en las regiones montañosas en el norte de la India, es decir, muy retirado de Jerusalén. En aquellas regiones crece, en las cimas crece el nardo, esas plantas, y de la raíz de esas plantas se extrae esta fragancia, este aceite. Es transportada por camellos, en los lomos de camellos, caminando por lugares estrechos, en desfiladeros. Es por eso que lo hacía un perfume muy costoso, muy caro. En los otros evangelios se nos dice que este perfume estaba dentro de un frasco de alabastro. Esto le añadía más valor al perfume que ella tenía. El costo, dice en el verso 5, de este perfume era de más de 300 denarios, equivalente a un año de salario de un obrero común. Mucho. Un alto costo. María estaba ofreciendo una porción considerable de sus bienes. Y esto me recuerda a salmista David, aquel que dijo y que se negó a ofrecer algo que al Señor que no le costara nada. Aquel que se negó a ofrecer algo sin valor, algo que no tuviese un costo, que no verdaderamente no implicara un sacrificio para él. Ahora, hermanos, muchos son los que están dispuestos a dar cosas de gran valor, pero no están dispuestos a hacer lo que esta mujer hizo. Muchos pueden estar dispuestos a traer sus bienes y entregarlos, pero no están dispuestos a humillarse y a reconocer el señorío de Cristo verdaderamente. Lo que hizo esta mujer, hermanos, fue más que traer una posesión muy valiosa, porque muchos son los hombres que pueden traer posesiones delante de Dios, y eso es lo que busca nuestro Dios. ¿Eso es lo que agrada a Dios? No. Esta mujer hizo algo más. En el verso 3 dice: y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ella se humilló. Ella estuvo dispuesta a humillarse. Mateo y Marcos nos dicen que ella derramó ese aceite sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo. Juan nos dice solamente que ella enjugó los pies y los secó con ese aceite. Hay quienes dicen que hay una contradicción aquí. Aquí no hay ninguna contradicción. Lo que está queriendo enfatizar Juan es hacernos ver que los otros evangelistas tenían otros propósitos, o vieron en este acto. Juan vio algo más que la entrega de algo costoso. Juan vio la humillación de esta mujer al humillarse de esa manera, enjugando los pies de Jesús. Entonces, imagine la escena. Está Jesús con estos hombres. Las mujeres no pueden, según la cultura, ellas no podían estar en la misma mesa que los hombres, y estaban ahí con regocijo, en gozo. Las mesas eran mesas bajas, mesas bajitas. Los que comen en esas mesas se recuestan para comer, están recostados y están comiendo, y están ahí en esa casa. Y de repente entra una mujer sigilosamente y se acerca a donde está Jesús. Yo me la imagino caminando y acercándose por detrás de donde está Jesús. Ella, tomando entre sus ropas, va a sacar algo. Saca un pequeño frasco. Se acerca detrás de Jesús
Y ahí donde está recostado Jesús, por detrás ella empieza a vertir ese perfume costoso. Dice, la casa se impregnó, se empieza a impregnar del aroma precioso de ese perfume tan valioso. Empieza a rociarlo por sobre todo su cuerpo, empieza a vertirlo sobre su espalda, sobre sus brazos. Imagine el rostro de los hombres que estaban allí, clavando su mirada en lo que esta mujer estaba haciendo, asombrados por la osadía de ella de entrar en ese momento y hacer lo que estaba haciendo. Pero ella no se detiene. Ella no estaba interesada en agradar a ninguno de los que estaban allí. Su principal objetivo era derramar su corazón hacia aquel que había levantado de los muertos a su hermano. Ella miraba a Cristo como quizás ninguno de los que estaban en esa cena lo miraba. Ella continúa a pesar de las miradas, ungiendo el cuerpo del Señor, rompiendo las normas orientales. Ella simplemente deja que su corazón se desborde y unge los pies de Jesús. Ella reserva un poco de eso que sea suficiente para llegar a los pies y que le quedara suficiente para enjugarlos. En la época de Cristo, y yo creo que también en la nuestra y en cualquiera, era degradante lavar los pies sucios de alguien más. Lo que ella estaba haciendo era humillándose. La tarea de lavar los pies era reservada no solamente para los siervos, sino para el más bajo de los siervos, para el más humilde, el de más bajo rango, al que menos aprecio tenían en la casa. A ese hombre se le entregaba la tarea de lavar los pies de su señor cuando llegase a casa. Recordemos que cuando los discípulos estuvieron tan solamente unos días más adelante, van a estar cenando con el Señor, ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles estuvo dispuesto a lavar los pies de sus hermanos, porque era degradante, era humillante. Pero aquí en Betania hay un árbol bueno, una mujer llamada María, que se está desbordando de agradecimiento, de amor por Cristo. Quizás María estaba queriendo decir: Señor, yo no quiero impresionarte con mi ofrenda, yo no quiero impresionarte con el alto costo de este perfume que he derramado. Yo solo quiero que sepas, Señor, que en mí tienes a la más humilde y baja, que me puedes considerar la más baja y humilde de tus servidoras. Y aquí estoy para lavarte los pies, para enjugarte los pies. Además lo hizo de una manera tan humillante. Imagínela ahí derramando el aceite sobre los pies de Jesús, y de repente hace algo más. Se empieza a desatar su cabello. Empieza a desatar su cabello, a quitar lo que traía en su cabello, a dejarlo caer. Y con sus cabellos limpiar los pies de Cristo. Quizás usted y yo no tengamos claro lo que implicaba lo que ella estaba haciendo. El soltarse el cabello en los tiempos de Cristo era considerado una inmoralidad. Solo lo hacían las prostitutas. Y ella lo hace con el fin
de hacer bien lo que estaba haciendo, de humillarse delante del Señor, no importando lo que los demás, los que estaban ahí, pudieran pensar de ella. Ella sabía que podía confiar en Jesús, que Jesús no se iba a levantar y la iba a apedrear, sino sabía que Jesús también la amaba. Con sus cabellos, dice la Escritura, jugó los pies de Cristo. Esa indignante acción, esa inmoral acción, con el fin de agradar a su Señor y servir a su Señor. Esta es María, quien solo quiere honrar a Cristo, la que no teme ni se avergüenza por servirle. Qué triste es que hay muchos cristianos que se reservan, ya sea al predicar el Evangelio, por vergüenza. Qué triste es que hay quienes no hablan con libertad acerca de su Señor y Salvador, por vergüenza. Quienes no confiesan verdaderamente y públicamente su cristianismo en su lugar de trabajo, en su casa, con sus familiares. La verdadera fe tiene implicaciones prácticas, implicaciones que se ven, que se palpan. Dice la Escritura en el verso 3 que la casa se llenó del olor del perfume. Esto llamó la atención de todos. Existía un dicho judío rabínico que dice: el perfume de un buen aceite se extiende desde el dormitorio hasta la cocina, pero la buena fama se extiende desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y esto fue lo que sucedió con esta mujer. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que ella hizo fue grato delante del Señor. En resumen, esta mujer dio su adoración por agradecimiento. Esto quiere decir que lo que ella hizo fue un fruto. Lo que ella hizo fue un fruto. Hay quienes creen que si tú haces algo, un ritual de adoración, entonces Dios va a hacer algo contigo. No, eso es poner la carreta adelante del caballo. No, el caballo va adelante, la carreta va atrás. Uno se vuelve un adorador genuino por lo que Dios ha hecho con nosotros. Ella responde en adoración genuina y grata delante de Dios porque Dios la ha habilitado para ello, para esto. Ella no se midió en su generosidad y fue desmedida. Pero también María fue única en su comprensión. Vea cómo dice el verso 7. Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Marcos nos dice, lo escribe de otra manera: ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y Mateo dice: ella lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús ya había anunciado que le era necesario sufrir, morir, y también había anunciado que iba a resucitar. Pero esos mensajes eran tan difíciles para sus discípulos que ellos taparon sus oídos. No querían escuchar esos mensajes. Jesús empezó a anunciar, y más en su última parte del ministerio: voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar. Y sus discípulos se tapaban sus oídos. No querían escuchar esos mensajes. Ninguno de sus discípulos creyeron esas predicciones que Jesús estaba diciendo. Pero María creyó, por lo menos, que Jesús iba a morir. María tuvo una comprensión única. Ella sí entendió que se acercaba el tiempo en que Jesús iba a morir. El Salmo 1 dice: bienaventurado, ¿verdad?, aquel que medita en su ley de día
y de noche. Aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios es bienaventurado. Va a dar un buen fruto a su tiempo. María era esa mujer que escuchaba los mensajes, las palabras de Cristo. Ponía suma atención en lo que Él decía y meditaba. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Por qué está diciendo eso? Meditaba de día y de noche en las palabras de Jesús. Quizás ella no estuvo en todos los mensajes que Cristo dio, pero de alguna manera esos mensajes corrían y llegaban a ella. Jesús dijo esto, Jesús anunció su muerte, Jesús dijo que iba a morir, y ella meditaba en su corazón qué eran esas cosas. Ella logró tener una comprensión única que ni sus discípulos pudieron tener. Bienaventurada, porque dio fruto en el tiempo adecuado. Ella se acercó a Jesús en el tiempo adecuado, vio la oportunidad, no podía ser después. Jesús va a morir, tengo que ir y ungir su cuerpo para la sepultura. Ya se escuchaba que lo estaban buscando para apresarlo, y ella entendió lo que Jesús dijo se va a cumplir. Vienen por él. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Y tomó lo más valioso, o gran parte de lo que ella tenía, y lo entregó al Señor. María fue el árbol que dio buen fruto a su tiempo, y se anticipó y ungió al Señor. Y debemos entonces, hermanos, como esta mujer, meditar en cada una de sus palabras. Si queremos ser cristianos que dan fruto, siempre tenemos que estar meditando cada una de sus promesas. Cada una, las que nos agradan y las que no nos agradan, ¿saben? Hay promesas que nos agradan, pero también hay promesas que no nos agradan. Hay una promesa que dice: la paga del pecado es muerte. Esas promesas hay quienes no las quieren oír y no dan fruto. No pueden dar fruto. Como creyentes debemos acudir a la palabra y meditar en ella, en cada una de sus promesas. Él volverá. Y no volverá como aquel que vino, como un siervo. Él volverá con poder, gloria. Volverá con una espada en su mano para hacer justicia. Tengo que estar preparado. Eso, hermanos, nos permitirá honrar a Cristo con un corazón desbordante. Aparece también aquí, hermanos, un tercer árbol, pero este árbol es un árbol malo. Aquí aparece Judas, el que le habría de entregar, porque como les he dicho, la incredulidad también da frutos. La incredulidad también se manifestará tarde o temprano. El hombre incrédulo no podrá mantenerse escondido, no podrá engañar. El que es incrédulo no podrá ser incrédulo siempre, aparentando fe, aparentando piedad. No, va a dar fruto. Y se va a evidenciar qué clase de persona es. Aquel hombre que había caminado con Jesús durante 3 años aparentando piedad, ha llegado el tiempo de que su incredulidad se manifieste en obras malas. La incredulidad también tiene sus implicaciones prácticas. Ser incrédulo se manifiesta en tu manera de pensar. Ser un incrédulo se manifiesta allí en tus pensamientos. ¿En cuáles son tus pensamientos?
Ser un incrédulo se va a manifestar en tus palabras. No podrás mantenerlo oculto. El no creer verdaderamente en Cristo como el Señor y Salvador se va a evidenciar y vas a dar fruto de lo que hay en tu corazón a través de tus palabras. Ser un incrédulo se va a manifestar tarde o temprano en tus acciones y en tu manera de vivir. Y si te crees muy astuto y vencer y engañar a todos aquí en la tierra, llegará un día, estarás delante de Dios y serás conocido tal cual eres. Judas, el que le había de entregar, su incredulidad se empezó a manifestar en sus palabras. Dice la Escritura: ¿por qué no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué palabras son esas? Esta mujer está haciendo algo extravagante, se está desbordando y no soporta a este hombre, no soporta el quedarse callado. Tenía que evidenciar lo que era. Dará su fruto a su tiempo también. No podría. Trató de cubrirse con una apariencia de piedad, de ser un filántropo, de ser una persona que estaba preocupada por los pobres. Y sale lo que hay en él y dice: ¿qué no? ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios? ¿Sabe? En sus pensamientos se consideró: si alguien sabe aquí qué es lo correcto para administrar bienes, ese soy yo. Dice la Escritura que él era el que llevaba la bolsa. Él era el que tenía la responsabilidad de administrar los dineros del ministerio de Jesús. Yo soy el capaz de decir: esto es un desperdicio. Y alzó la voz y dijo estas palabras. Pero ¿qué dijo Jesús en el verso 8? Déjala, déjala, déjala. Lo que tú estás haciendo es señalar a aquella que tiene una fe genuina. Y le dice: déjala, suéltala, apártate de ella. Lo reprende. Tu sabiduría es terrenal. Como has pensado y como has hablado, es como un hombre terrenal, un hombre incrédulo, un hombre que no tiene fe, un hombre que no entiende, un hombre necio. Aunque tus palabras están disfrazadas de piedad, yo sé quién eres. Yo sé quién eres, yo sé tu naturaleza. Y le reprende y le dice: déjala. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Necio. La palabra dice en Romanos 1, 21 y 22. Vaya a la Escritura. Cuando estaba meditando en este pasaje, inmediatamente se me vino Romanos y dice en el verso 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Pero miren lo que dice ahí: pues habiendo conocido a Dios. Oh, esto encaja tan perfectamente en Judas como en cualquiera que no ha creído verdaderamente en Dios. Habiendo conocido a Dios, 3 años caminando junto al Cristo, no le glorificaron como a Dios. No fuiste tú, Judas. Tú que escuchaste de más cerca mis mensajes. Tú que caminaste más cerca de mí. Tú que tuviste el privilegio de presenciar visiblemente, presenciar todos los milagros de mi ministerio.
todas las señales y las evidencias que testificaban acerca de que yo era Dios. Tú, habiendo conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios. Y esta mujer, que está aquí, a la que tú estás señalando con tu sabiduría terrenal, ella hizo lo que tú debías de haber hecho. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta mujer está ahí, enjugando los pies de Jesús, humillándose hasta lo sumo. Aunque no acompañó a Jesús, ni escuchó todos sus mensajes, ni vio todos los milagros, esta mujer tenía otro corazón. Era de otra naturaleza. Pero tú no le diste gracias como ella lo está haciendo, sino que se envanecieron, dice Romanos, ¿verdad?, en sus razonamientos. La incredulidad tiene sus efectos en nuestra manera de pensar. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue llenado de tinieblas. ¿Qué pudo haber pensado Judas? ¿Qué estaba pasando en este hombre? La Biblia dice en Proverbios 18:7: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Sus palabras lo evidencian y lo atrapan. La incredulidad se manifiesta en las acciones. De Judas se dice en el texto que era ladrón. Se dice que tenía la bolsa y de esa bolsa sustraía lo que ahí se echaba. Aunque aparentó ser bueno y un filántropo, sus palabras estaban llenas de avaricia, de ambición, de egoísmo. Su corazón estaba entenebrecido como lo están todos los incrédulos. Judas, el incrédulo, es aquel corazón que se ha desilusionado. Se envaneció en sus razonamientos. Aunque siguió a Jesús por un tiempo, caminó de cerca con él y escuchó los mensajes más cristocéntricos, más bíblicos, más expositivos, con la doctrina más pura, no creyó. Él se desilusionó y se fue desilusionando de Dios, de Jesús. Fue aquel que llegó con unas expectativas a Dios, sus expectativas, y nunca las cambió. Desilusionado porque Dios no satisfació esas expectativas. Recuerdan que Jesús estaba en un lugar y vienen las multitudes a quererlo hacer rey después del pan, la multiplicación del pan y los peces. Las multitudes querían hacerlo rey en este momento. Yo me imagino a Judas ahí. Sí, Jesús cumple mis expectativas. Él va a ser el rey que yo quiero que sea. Sí, es el momento. Pero Jesús no es el Mesías que él tenía en su necio corazón y en su entenebrecido pensamiento. Jesús iba a actuar conforme a lo que estaba escrito y se aparta. En el momento más cumbre donde podría haberse levantado como rey, él se separa y se aleja. Esto en el corazón de Judas fue una desilusión, porque Jesús empieza a mostrar que no es quien él quería que fuera. Judas quería que Jesús fuera un Mesías conforme a él quería, pero Jesús empezó a hacer cosas que lo desilusionaron. Jesús se aparta de ahí y se aleja. De repente Jesús empieza a dar un mensaje y a mostrar un camino de derrota. Así lo miraba Judas. Estás hablando de muerte. Estás hablando. ¿Qué palabras son esas?
No, se empieza a desilusionar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas. No, ese mensaje no le agradó y se desilusiona. Jesús empezó a hablar en contra de todo lo que él amaba y su corazón se fue endureciendo. Quizás él llegó al punto de decir: Jesús no puede ser el Mesías. La incredulidad también va a dar fruto. Después de esta reprensión de Jesús, dicen los otros evangelios que Judas sale a entregar a Jesús. Jesús le dice: déjala. Y se ofendió tanto, porque lo que Jesús le estaba diciendo: tú estás equivocado. Sale de ahí a entregar a Cristo. Sale de ahí a acordar con los líderes para entregarlo. Uno que estaba tan cerca, uno que escuchó las enseñanzas a primera fila, uno que vio los milagros más asombrosos, aquel que había participado juntamente con los 12, cuando se multiplicaban los peces, cuando se multiplicaban los panes. Hay quienes piensan que esos panes se multiplicaban en las manos de los discípulos cuando los entregaban. Las manos de Judas ahí multiplicándose frente a sus ojos, en sus narices, y no creer. Pero eso no iba a quedar oculto. Por eso es la reprensión tan seria, tan terrible que hace Jesús. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese ay debiera de hacernos temblar y estar seguros de que estamos en la fe. Ay del hombre por aquel quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La incredulidad tiene un fin, y el fin último es la retribución del justo juicio de Dios, el castigo eterno. Así es que, hermanos, termino con esto. ¿Qué clase de árbol eres tú? Nuestra fe es genuina. Tenemos un deseo por servir a nuestro Dios, por desbordarnos hacia nuestro Dios, o estamos buscando un Dios que se adapte a mis expectativas, o vengo a Él a prestar mis oídos a cada cosa que Él dice y medito en cada cosa que Él me dice, y no solamente lo medito, sino que busco la oportunidad para servir a mi Dios. O estoy caminando por la vida muy cerca de su palabra, escuchando una y otra vez la palabra de Dios, estando entre los hijos de Dios, participando de la mesa del Señor, pero mi corazón está tan entenebrecido y tan incrédulo como el de Judas. Arrepiéntete. Ese es el llamado. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas saber de Él? Que Él vino a morir por tus pecados, a ir a la cruz, a ser destrozado por tus pecados, como tu sustituto, y haciéndolo voluntariamente. Y recordar que aunque vino como el siervo sufriente, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero terminar con esto. 2 Timoteo 2:19. Dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Esta es la garantía,
Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos, cada vez que la palabra se expone, es un llamado, hermanos, a creer, a tener fe en las promesas de Cristo. Es un llamado para la transformación de nuestras vidas. Es un llamado para servir, para salir de aquí con un deseo ferviente de servir a Cristo. Sirve al Señor desinteresadamente. Sírvele de todo tu corazón. Al fin y al cabo tienes una oportunidad. Solamente tienes una oportunidad, solamente tienes una vida para servir a Cristo. Solamente tienes una vida. Esta mujer vio una pequeña ventana de oportunidad, sabiendo, si no lo hago ahora, no lo podré hacer después. Y hizo lo que tenía que haber hecho. Mostró su amor, su entrega, su humillación, su servicio a Cristo. Tienes una oportunidad para servir a Cristo, y esa oportunidad es esta vida. Es esta vida. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ponernos de pie.